con el enfoque de manejo integrado de cuencas, apoyándolos con el tema de suelos para este diplomado. Es fundamental hablar de estos temas tomando acciones reales y concretas dentro de nuestra cuenca. Entonces vamos a comenzar con esta pequeña charla que realmente por el tiempo es muy corto para todos los temas que me pidieron impartir, pero lo voy a hacer con mucho gusto y cuando se dé la oportunidad de las preguntas, debates incluso, se puede hacer en el espacio que va a estar programada por la dirección. Entonces, aquí vamos a ver los temas que me solicitaron, los de la dirección de AMSCLAE en este diplomado, tomando como eje principal el suelo. Entonces vamos a ver 4 temas muy grandes, muy amplios, y van a estar repartidos en el tiempo para ver formación y tipo de suelos, horizonte o perfil de suelo, prácticas y conservación de suelos, agroecosistemas y agroforestería. Entiendo que no todos los participantes de este diplomado están empapados en los temas agrícolas, en los temas pecuarios, en los temas agroforestales, pero voy a tratar de hacer asimilable la información para que se tengan los conceptos básicos realmente, porque no se puede detallar en 2 horas cada uno de estos temas. Entonces vamos a comenzar con la formación de los suelos. Realmente aquí tenemos la riqueza en Guatemala de contar con excelentes suelos. Obviamente hay zonas en donde hay muchos suelos degradados, hay zonas en donde no son realmente productivos productivos para ahí sí que valga la redundancia, la producción de alimentos, ¿verdad? Pero vamos a comenzar definiendo qué es un suelo. Realmente solo vemos la parte superficial, pero debajo de ese suelo hay mucha vida, hay muchos procesos y también muchos factores que intervienen. Entonces me quedo con este concepto, ¿verdad? Que prácticamente es la capa superficial que sostiene toda la vegetación. O sea, sin esa capa superficial no pudiéramos nosotros producir nuestros alimentos, no pudiéramos obtener toda la riqueza natural que tenemos hoy en día. Obviamente, para llegar a esa capa superficial necesitamos de muchos procesos, de muchos factores, y que va en un ciclo constante, ¿verdad? En formación constante también, para lograr tener una buena calidad al final. Entonces, el suelo se forma a partir de una meteorización, ¿verdad? Que la meteorización no es más que una desintegración que tiene diferentes factores también. La meteorización puede ser física, química, biológica, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, al final esto construye un medio ecológico en donde no solo subsistimos nosotros, sino que también están interactuando microorganismos, roedores, la flora, la fauna, ¿verdad? Entonces, esto nos permite hacer un medio ecológico en donde nosotros nos desarrollamos diariamente. Quizás son detalles que no vemos día con día, pero que ahí están en un ciclo constante. Entonces también el suelo se puede definir como un medio de cultivo, ¿verdad? Entre materiales, minerales, orgánicos, agua, aire, microorganismos, para poder comer día con día, ¿verdad? Obviamente todos estos factores que intervienen en la formación de suelo van ligados directamente a las condiciones de clima
a los que estamos sometidos o que el mundo está sometido por los procesos naturales, por los ciclos biogeoquímicos, etcétera, ¿verdad? Entonces, en grandes rasgos vemos la composición de suelo, que de un 100%, el 45% es formado por partículas minerales o los minerales, las rocas, el 25% de aire, el 25% de agua y un 5% de materia orgánica. Que en esta exposición nos vamos a enfocar mucho más en la parte mineral, que es lo que forma el suelo al final de cuentas. Pero en la segunda parte de la presentación nos vamos a enfocar en la parte de materia orgánica, que es lo que hemos olvidado y lo que hay que retomar para poder hacer esos ciclos productivos. Entonces partimos en que la formación de suelo, por su origen, se va a componer de rocas y minerales, ¿verdad? Estas rocas y minerales se van a ir degradando con el pasar del tiempo, y entre esos minerales pues tenemos los minerales primarios, los minerales secundarios, y en donde existe una clasificación de rocas, por ejemplo, los feldespatos, las micas, los cuarzos, ¿verdad? Que los encontramos en nuestro medio también. Prácticamente ellos son los que van a formar el suelo, ¿verdad? Mediante procesos, y que forman parte de este material parental, ¿verdad? Entonces hay 5 factores que intervienen en la formación del suelo. Esos 5 factores son el material parental, que les decía que va a depender mucho de las zonas y que principalmente está formada por rocas y minerales. Entonces, también hay otros factores como el clima, la topografía, la vegetación y organismos y el tiempo. Entonces vamos a pasar viendo cada uno de estos factores. El material parental pues se va a caracterizar primero por su composición, su textura, su estructura. Entonces, a partir de estos 3 componentes vamos a obtener un suelo específico, ¿verdad? Y vamos a tener de repente más disponibilidad de nutrientes en un tipo de suelo con una composición diferente a otra que tiene mayor cantidad de cuarzo, de feldespato. Entonces, esas combinaciones nos van a permitir tener diferentes tipos de suelo. Cuando hablamos de clima, la temperatura y la humedad son indispensables. ¿Por qué? Porque existe el proceso de meteorización, y que prácticamente el suelo está expuesto a las condiciones climáticas todo el tiempo. O sea, si hay saturación de agua, influye en la formación de suelo. Si hay mucha humedad relativa, influye en la formación de suelo. Si tenemos días muy secos o una sequía prolongada, también eso influye en la formación de suelo. Entonces, todo está ligado en este mundo, ¿verdad? Todo conecta, todos los procesos conectan, y sí influyen dependiendo de las zonas en donde nos encontremos. Por eso tenemos suelos muy degradados también, y también obviamente existe la intervención del ser humano, que nos va a permitir también tener otro tipo de condiciones. La topografía. La topografía forma parte de un factor de suelo, un factor formador de suelo, porque existen las pendientes, ¿verdad? Hay pendientes altas, hay pendientes bajas, y por eso es que se forma al final una cuenca, ¿verdad? En este caso estamos en la cuenca del lago de Atitlán,
en donde pues lo conforman diferentes municipios, no solo del departamento de Sololá, sino que algunos departamentos, algunos municipios del Quiché, ¿verdad? Entonces, prácticamente esa formación de cuenca nos va a permitir también una formación de suelo al pasar del tiempo. Cuando hay una pendiente alta, las pendientes altas están muy susceptibles a las erosiones principalmente la erosión hídrica, ¿verdad? Que se da a partir de las torrenciales lluvias o de las lluvias incluso, cuando no existe mucha vegetación en estas altas pendientes. ¿Por qué? Porque cuando existe vegetación, las raíces van a cumplir con una función ecosistémica en este caso, que nos va a permitir retener todo el suelo bueno a partir de esa gran caída, ¿verdad? O de esa gran pendiente. Y en las pendientes muy bajas, ahí pues se tiene toda esa acumulación que existe en la alta pendiente y que corre por escorrentía hacia abajo, pues todas las partículas limosas del suelo van a dar a las bajas pendientes, ¿verdad? Y lo vemos muy bien en Guatemala, en esta parte de la cuenca, en los municipios que forman la cuenca. Tenemos terrenos con altas pendientes, ¿verdad? Y que todo eso va a influir mucho en la formación de suelo, y se han dado casos de que existe mucha sedimentación y que van a parar directamente al lago de Atitlán. Entonces todo va relacionado. Pero ¿qué pasa en la parte alta? Nos quedamos sin un suelo fértil. Y también se marca mucho en la costa sur de Guatemala, ¿verdad? Que por las grandes planicies existe una mayor acumulación del suelo, y que ahí hay otros problemas. Por ejemplo, están los problemas de inundación, que aquí realmente son muy pocas las probabilidades, más es de saturación y deslaves por la falta de vegetación, ¿verdad? Entonces la topografía es un factor fundamental en la formación de los suelos. Están también los organismos y la vegetación, ¿verdad? Pocos organismos significan un suelo muy pobre. ¿Por qué? Porque ese suelo prácticamente está formado únicamente de los minerales y su interacción con el agua y el aire. Pero ¿qué pasa cuando ese 5%, se recuerdan el primer pastel que vimos al inicio, en donde decía 45% mineral, 25% de aire, 25% de agua y 5% de materia orgánica? Entonces, esa materia orgánica, por muy mínima que sea o muy pequeño el porcentaje, hace una gran diferencia en la formación del suelo. Entonces, cuando hay muy pocos organismos o microorganismos, no se da paso a crear un ecosistema que nos permita realmente tener esa interacción entre la planta que sembramos o las plantas que se establecen con la fuente de nutrientes, ¿verdad? Hay microorganismos que permiten la asimilación de nutrientes en nuestro suelo. Tal es el caso del fósforo, ¿verdad? Que el fósforo es un nutriente primario que existe en el suelo, pero que no es muy soluble, es decir, que no es fácil que llegue a la raíz. Entonces hay microorganismos que permiten que ese intercambio de nutrientes con la planta se den muy fácilmente.